Grabación, es que había puesto pausa a la grabación, perdón. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver, a terminar la parte de L'Hopital, que me faltan las potencias indeterminadas, y vamos con teorema del valor medio, criterio de primera y segunda derivada. Bueno, resulta de que nos faltaban tres formas indeterminadas. Esas formas indeterminadas, entonces, son bueno, aquí las puedo escribir. Sería 1 a la infinito, 0 a la infinito, perdón, 0 a la 0, e infinito a la 0. ¿Sí? Esas son las tres formas indeterminadas. Entonces, mire que estas tres formas indeterminadas tienen una parte que está aquí en la base, o sea, esta y esta serían la base, y otra función que está en el exponente, que serían estos dos ceros y este infinito. ¿Sí? Entonces, como en los casos anteriores que vimos, yo no puedo afirmar que esto sea 1, porque, por ejemplo, en este caso, que sea 1, porque de pronto el exponente lo hace crecer muy rápido, lo hace crecer más rápido porque es que no es que la base sea exactamente 1, no, la base se va acercando a 1. Entonces, de pronto es, es más rápido el infinito que lo que la base se acerca a 1. Si la base se acerca muy rápido a 1, pues obviamente el límite me va a dar 1, porque 1 a cualquier potencia a 1. Pero si es el exponente el que se acerca muy rápido a infinito, esto me da cualquier valor, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. Si la base tiende a muy rápido, llega muy rápido a 0 y el exponente no, o muy rápido a infinito y el exponente no. Entonces ahí tendríamos esas tres formas. Espéreme que esto se me movió, no sé por qué. Ah, ya sé por qué. Espere. Listo, ahora sí. Bueno, entonces tengo lo siguiente. Entonces sería esto. El límite de la base se va a 0 y el exponente a 0, que fue el que vimos de segundo, 0 elevado a 0. O el límite de la base se va a infinito y el exponente a 0, que sería la forma indeterminada infinito a la 0. O si la base se va a 1 y el exponente a infinito. ¿Sí? Eso sería 1 a la infinito. Esas son las tres formas indeterminadas que me faltaban, que fue las que anoté ahora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué operador me permite bajar el exponente? El operador logaritmo. ¿Sí? Entonces, le voy a aplicar logaritmo natural. Espérate que ya. Es que voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados, ¿cierto? Espérate, esto porque estaba moviéndose tanto. Entonces, ¿qué pasa? Mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar Y, que yo cambio a negro. Voy a llamar Y a la función f de x elevado a la g de x. Entonces, para bajar la función, aplico logaritmo natural de Y igual al logaritmo natural de f de x elevado a la g de x. Por propiedades de logaritmos, logaritmo natural de Y sería igual bajo la g de x, logaritmo natural de f de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Entonces vamos a ver los tres casos que acabamos de ver. Mire la forma 0 a la 0, ¿sí?
Entonces se supone que tanto f como g tienden a cero. Entonces esto me daría la forma. G de x tiende a cero. Y el logaritmo natural de cero, que es tender, no exactamente cero, eso me daría la forma cero. El logaritmo natural de cero va a menos infinito. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico el logaritmo natural, me lleva a la forma cero por infinito. Si tengo la segunda forma indeterminada que vimos que era infinito a la cero, entonces al aplicarle, se supone que g de x, en este caso, g de x tiende a cero y f de x tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, cuando yo le aplico el logaritmo natural, me queda de la forma g de x infinito por el logaritmo natural de, no, g de x es cero, perdón. Yo dije que esto no me dio. G de x, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar acá lo siguiente. G de x lo voy a poner con verde y logaritmo natural de f de x lo voy a poner con negro. No, perdón. Logaritmo no. Solo así. La parte, esta segunda parte. Entonces, en este caso, f de x tiende a cero y g de x tiende a cero. Entonces, al aplicarle el logaritmo natural, hago aquí, cuando se aplica logaritmo natural, me va a quedar de la forma g de x por el logaritmo natural de f de x sería, ¿qué forma tiene g de x? 0 por logaritmo natural de algo que tiende a cero. O sea, esto tiende a menos infinito. Bueno, lo voy a colocar aquí abajito, menos infinito. Entonces aquí tengo la forma 0 por infinito. La segunda forma indeterminada es infinito a la 0. En este caso, f de x tiende a infinito, g de x tiende a 0. Entonces, al aplicar el logaritmo, entonces me da la forma g de x. G de x es verde. 0 por logaritmo natural de infinito. Esto entonces me lleva a la forma 0 por infinito, porque el logaritmo natural de infinito es infinito. Y la forma 1 a la infinito. Entonces, en este caso, f de x tiende a 1 y g de x tiende a infinito. Entonces, al aplicar el logaritmo natural, tengo la forma g de x es infinito por el logaritmo natural de 0, perdón, el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 me da 0. Entonces tengo la forma infinito por 0. Listo. Entonces eso quiere decir, mire, 0 por infinito, 0 por infinito y 0 por infinito. En los tres casos obtengo la forma 0 por infinito. Entonces,
En estos tres casos, esperen, yo bajo. Se obtiene la forma que ya vimos cómo se maneja para poder aplicar L'Hopital. Se obtiene la forma 0 por infinito. ¿Listo? Pero yo estoy aplicando el límite cuando x tiende a, por ejemplo, de logaritmo natural de y. Eso sería igual al límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural de f de x. Esto es lo que estoy aplicando. Entonces, para yo poder tener perdón, y, sacar este límite sería lo mismo que tener el límite, no, perdón, por propiedades del logaritmo, a la logaritmo natural de x es x. Bueno, en este caso x no, y, ¿cierto? Entonces yo le estoy calculando. Necesito calcular el límite cuando x tiende a de y, es lo mismo que el límite cuando x tiende a de a la logaritmo natural de y, que eso me da. Cambio este límite, mejor dicho, para que quede bien clarito. Este límite, que es aplicar logaritmo a ambos lados, entonces me queda al límite cuando x tiende a del logaritmo natural de y, porque bajo el logaritmo natural de y lo que me da es el límite. Entonces quiere decir que lo que me dio ese límite lo elevo, o sea, elevo a lo que me da ese límite más bien. Así, me hago entender. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que quede bien claro. O sea, la idea es que como yo estoy aplicando a la logaritmo natural de y, es y, entonces yo calculo el límite a la izquierda y queda el límite a la derecha, pero el límite sería el exponente, lo que me da el exponente, ¿ya? No es bajar el logaritmo y quedarme con eso, no. Listo, porque el límite de la constante, eso sería aplicando el logaritmo a ambos lados, perdón, aplicando el límite a ambos lados, o sea, se los explico detalladamente para que no se me vayan a entender. Esto es lo mismo que tener límite cuando x tiende a de a la logaritmo natural, a la y, a la y, ¿cierto? Esto es lo mismo, a la logaritmo natural de y. Listo. Yo estoy aplicando este límite, entonces como esta función es continua, yo puedo meterla dentro, porque esto es una constante. Entonces yo puedo hacer eso, ¿ok? Para que quede bien clarito. Entonces, lo que estamos aplicando, esto es lo mismo que tener a la límite cuando x tiende a del logaritmo natural de y. Esto es lo que yo estoy aplicando. Entonces, para yo dar el límite de y, no es sino calculo este límite y después el resultado de ese límite elevo a ese resultado. Entonces, vamos con un ejemplo. Me dice, límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de 0. Esto tiene la forma 1 más 0 es
1 elevado a la cotangente en cero. La cotangente en cero es indeterminada. Entonces tengo la forma 1 a la infinito. Entonces voy a llamar y a 1 más 4, perdón, más seno de 4x elevado a la cotangente de x. Listo. Y aplico el logaritmo a ambos lados. Entonces el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x. Y bajo la cotangente, bueno, sobre los paréntesis, los corchetes, todo. Dejémoslo así. Entonces, bajo logaritmo natural de y es igual a la cotangente de x por el logaritmo natural de 1 más seno de 4x. Y acá ya aplico el límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la cotangente de x por logaritmo natural de 1 más seno de 4x. Listo. Entonces, ya aquí tengo la forma. Esto es infinito por el logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces tengo la forma infinito por 0. Entonces la forma indeterminada infinito por 0 me decía, llévese una de las dos funciones al denominador. En la forma 1, en este caso me va a llevar a g. Entonces me voy a llevar al denominador en la forma 1 sobre g de x. Entonces eso me queda, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 1 más seno de 4x sobre 1 sobre la cotangente de x. Listo. Voy a calcular este límite, pero 1 sobre la cotangente de x es lo mismo que tener tangente de x. Eso quiere decir entonces que mi límite se convierte en, voy para el otro tablerito, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de 1 más seno de 4x sobre tangente de x. Me devuelvo para que miren bien. Logaritmo natural de 1 más seno de 4x y 1 sobre cotangente se convierte en tangente. Ahora sí, tengo forma. Logaritmo natural de 1 es 0 y la tangente en 0 es 0. Entonces ya tengo la forma 0 sobre 0. Como tengo la forma 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital. Entonces voy a aplicar L'Hopital en este paso. Acuérdese que L'Hopital me decía, espere, yo me bajo un poquito. Para aplicar L'Hopital es aplicar independientemente la derivada del numerador y la derivada del denominador. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre la función. Entonces voy a derivar logaritmo. 1 sobre la función que es 1 más
seno de 4x. Ya derivé el logaritmo, ahora voy a derivarlo de adentro. Derivada de 1, 0. Derivada de seno, coseno de 4x por la derivada interna que es 4. Listo. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado de x. Entonces voy a reorganizar. Listo. Esto tiene 1, entonces numeradores y denominadores. Eso me da límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 4 coseno de 4x sobre 1 más seno de 4x y todo eso por secante al cuadrado de x. Listo. Mire que aquí tengo la secante en 0 es 1 y el seno de 4x es 0, porque seno de 0 es 0, pero 1 más 0, o sea, ya aquí no hay indeterminación. Ya no hay indeterminación. Entonces reemplazo. Entonces me da 4 coseno de 0 sobre 1 más seno de 0 por secante al cuadrado de 0. Entonces reemplazo. Eso me da 4. El coseno de 0 es 1 sobre 1 más 0 por 1. O sea, eso me da 4 por 1, 4 sobre 1 por 1, 1. O sea, ese límite me dio 4. Listo. Pero recordemos que no estamos calculando, o sea, dijimos que el logaritmo natural de y prácticamente es igual a 4 y necesitamos y. Y es igual a e a la 4. Aquí no es exactamente igual. Lo que estoy diciendo es que si el logaritmo natural de y tiende a 4, y tiende a e a la 4. ¿Sí? Entonces, por eso el resultado es llevo a la forma exponencial. ¿Listo? Entonces, quiere decir, pues me tocó irme para luego, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x es igual a e a la 4. ¿Listo? Bueno, preguntas. Voy con este límite. Entonces hacemos lo mismo. Mire que aquí esto tiene la forma 0 a la 0. Y necesito bajar el exponente. Entonces yo llamo y x a la x, aplico logaritmo natural a ambos lados y eso me da que el logaritmo natural de y es igual a x logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de y, mire que yo estoy calculando el límite del logaritmo natural de y, es igual a límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo natural de x.
Entonces, este límite tiene la forma 0 por el logaritmo natural de 0, que es menos infinito. Como tiene esa forma límite, yo me voy a llevar una de las dos funciones al denominador. Entonces dejo el logaritmo natural de x en el numerador y en el denominador me lo llevo en esta forma. Entonces, mire que ya acá yo tengo la forma logaritmo natural de 0, que es menos infinito, y 1 sobre 0 es infinito. O sea, tengo esta forma. Pero para yo derivarlo, ¿sí? Lo voy a escribir así. Límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x es tener x a la menos 1 para derivarlo fácil. Entonces, como ya tengo esta forma, voy a aplicar aquí L'Hopital. Me voy a correr un poquito para acá. Entonces me da límite cuando x tiende a 0. Como ya voy a aplicar L'Hopital, entonces derivo el numerador. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Derivada del denominador menos 1 bajo el exponente. Escribo la función y le resto 1 al exponente. Menos 1 y menos 1 me da menos 2. Es decir, tengo que eso me da límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x sobre menos 1 sobre x a la 2. Aquí entonces voy a aplicar producto de medios y extremos. ¿Sí? Voy para el otro tablerito para no peñuscar mucho acá. Eso me da entonces límite, cuando x tiende a 0 de, me devuelvo. Mire que este x2 queda en el numerador. Bueno, hay un menos x2 sobre x, menos x2 sobre x. Y cancelo este 2 con este. Es decir, me quedó menos el límite cuando x tiende a 0, o bueno, dejemos así. Límite cuando x tiende a 0 de menos x. Es decir, ese límite me da 0. Entonces luego, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de y es igual a 0. Pero yo no necesito logaritmo natural de y, necesito y solito. Entonces, tengo que e a la 0, por tanto, más bien, por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de y es el límite cuando x tiende a 0 de x a la x. Entonces, acuérdese, llevo logaritmo natural de y, es ese resultado. Entonces, lo debo de llevar a su forma exponencial. E a la L es igual a y. Esto es lo que hacemos. Por eso es el logaritmo natural de y es 0. Entonces, esto me da e a la 0, que es 1. ¿Sí? Para que quede mejor, pongámoslo así. Es e a la 0, que es 1. Por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x a la x es 1. Quedó mejor así. Listo, ahí está. Y vamos con el último ejemplo.
que sería este. Aquí, ¿qué forma tiene esto? E a la infinito se va a infinito, porque el 1 para números ya muy grandes, ese 1 desaparece. Y 1 sobre infinito se va a la 0. Entonces tengo la tercera forma indeterminada, que es infinito a la 0. Entonces voy a llamar y a e a la x más 1, y eso elevado a la 1 sobre x, ¿cierto? Y aplico el logaritmo natural a ambos lados. Entonces mire que el logaritmo natural lo que hace es bajar, ayudarme para bajar el exponente, 1 sobre x. Es decir, que el límite cuando x tiende a más infinito de a la x más 1, perdón, bueno, la misma cosa, el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de a la x más 1. Mire que acá, entonces, el 1 sobre x me da 0 y logaritmo natural de infinito me da infinito. Pues tengo la forma 0 por infinito. Entonces me dice, llévese este al denominador, pero llevar este al denominador es en la forma 1 sobre x, o como aquí se ve, numeradores entre sí, denominadores entre sí, este queda muy fácil. Me queda el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de a la x más 1 sobre x. Y ya aquí tengo logaritmo natural de infinito es infinito y x se va a infinito. Entonces tengo la forma infinito sobre infinito. Aquí entonces voy a aplicar L'Hopital. ¿Me haces un favor? ¿Me haces el bajo? Abre el balcón. Entonces me da límite cuando x tiende a más infinito de. Vamos a derivar logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre e a la x más 1 por la derivada interna. La derivada interna es e a la x sobre la derivada de x, que es 1. Entonces esto me da como resultado límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre e a la x más 1. Acá vuelvo y verifico las condiciones que tengo. E a la infinito es infinito. E a la x más 1 es infinito. Entonces, como vuelvo a tener la forma infinito sobre infinito, puedo volver a aplicar L'Hopital. Recuerde que yo puedo siempre verificar las condiciones y aplicar las veces que necesite L'Hopital. Entonces, vuelvo y aplico L'Hopital. Entonces, acá voy a volver a aplicar L'Hopital y tengo límite cuando x tiende a más infinito de, me devuelvo. Derivada de e a la x es e a la x sobre, me devuelvo, derivada de e a la x más 1 es derivada de e a la x, e a la x, y derivada de 1 es 0. Entonces me queda e a la x. Esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a más infinito de 1.
Y el límite de una constante es la constante. Entonces tengo que el logaritmo natural de y es 1. Por lo tanto, e a la 1 es igual a y. Esto quiere decir entonces el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x más 1 elevado a la 1 sobre x es igual a e a la 1 que es e. Listo. Listo. Entonces, aquí ya vimos ejemplos de formas indeterminadas. Con esto terminamos la parte del L'Hopital y formas indeterminadas y me voy a la última parte. La última parte entonces es lo que llamamos el teorema del valor medio, eh, criterio de primera y segunda derivada. Entonces, nosotros habíamos visto cuando empezamos el curso, bueno, aquí hay otros dos ejemplos más. Bueno, hagamos estos dos ejemplos. Tenemos la función, la forma. X se va, tiende a 1. Y 1 sobre 1 menos 1 es 1 sobre 0, que se va a la infinito. Entonces tengo esta forma. Eso quiere decir que y va a ser igual a x a la 1 sobre 1 menos x. Y el logaritmo natural de y, de una vez lo voy a hacer así. 1 sobre 1 menos x por logaritmo natural de x. Mire que ya apliqué y bajé el exponente de una vez. Entonces voy a aplicar el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de x. Mire que ya me estoy saltando un montón de pasos sobre 1 menos x. Numeradores entre sí y denominadores. Este límite tiene la forma, lo voy a colocar acá, logaritmo natural de 1 que es 0, 1 menos 1 que es 0. Entonces tiene la forma 0 sobre 0. Como tiene la forma 0 sobre 0, voy a aplicar L'Hopital. Entonces me da límite cuando x tiende a 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre x sobre la derivada de 1 es 0 menos la derivada de x que es 1. O sea que aquí tengo el límite cuando x tiende a 1, producto de medios y extremos, ¿cierto? Entonces voy a dejar el menos 1 arriba, pues el signo lo voy a subir, menos 1 sobre x. Mire que ya acá no hay indeterminación. ¿Por qué? Porque es que el denominador no es 0, menos 1 sobre x. Es decir, menos 1 sobre 1 queda menos 1. Entonces, acuérdese que lo que estamos hallando es el logaritmo natural de y. Yo necesito llevarlo a la forma de y solito. Entonces, luego, el límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la 1 sobre 1 menos x es lo mismo que tener e a la menos 1. Es decir, 1 sobre e. Eso me daría ese límite. Mire que no son tan largos, o sea, yo los hice paso a paso ahorita, pero uno se puede saltar unos pasitos y miren que me da una función. Y el último ejemplo entonces sería este. 2 al infinito me da infinito, más 1 es como si se perdiera el 1, infinito. Y 1 sobre infinito me da 0. Entonces tengo la forma infinito a la 0. Llamo y 1 más 2 a la x y todo eso elevado a la 1 sobre x. Entonces quiere decir que el logaritmo natural de y es 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más 2 a la x.
Ahora, numeradores entre sí y denominadores. ¿Sí? Entonces, como tengo numeradores, voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de 1 más 2 a la x sobre x me queda. Este logaritmo pues tiene la forma infinito sobre infinito. Como tiene la forma infinito sobre infinito, aplico lógica. O sea, eso me da límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 2 a la x por la derivada interna. Recordemos que la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2 por la derivada del exponente que es 1 sobre la derivada de x que es 1. Entonces eso me quedó límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x logaritmo natural de 2 sobre 1 más 2 a la x. Puedo sacar el logaritmo natural de 2 porque ese es un número constante. Y me queda límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x sobre 1 más 2 a la x. Aquí tengo otra vez la forma infinito sobre infinito. Como tengo la forma infinito sobre infinito, vuelvo y aplico L'Hopital. Entonces aquí voy a aplicar L'Hopital. Entonces tengo logaritmo natural de 2. Límite cuando x tiende a infinito. Derivada de 2 a la x es 2 a la x logaritmo natural de 2 sobre la derivada de 1 es 0. Derivada de 2 a la x es 2 a la x logaritmo natural de 2. O sea, esto me da logaritmo natural de 2 por el límite cuando x tiende a infinito de 1. Porque este denominador se cancela así. Queda el mismo denominador, entonces me da 1. Y el límite de una constante es la misma constante. Entonces eso me da logaritmo natural de 2 por 1, que es logaritmo natural de 2. ¿Cierto? Entonces quiere decir que el logaritmo natural de y tiende al logaritmo natural de 2. Es decir, que el límite me queda e a la logaritmo natural de 2. Pero e a la logaritmo natural de 2 es 2. Porque acuérdense que ustedes tenían una propiedad que me decía, bueno, en general, a elevado al logaritmo en base a de x era igual a x. Esta es la propiedad que tiene. Entonces, e elevado al logaritmo natural de 2 me da 2. Por tanto, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 a la x elevado a la 1 sobre x es igual a 2. Ahí está. Listo. Bueno, ahí entonces ya con eso termino el hospital y nos vamos a funciones, al teorema del valor medio. Voy a empezar por definir funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente en un intervalo. Acuérdese que nosotros teníamos lo siguiente. Vamos a mirar el crecimiento. Supongamos que yo tengo esta función, ¿sí? Aquí está una A,
y por aquí está un B. Esto sería f de A y esto sería un f de B. ¿Sí? Entonces, ese f es creciente en el intervalo si A es menor que B, ¿sí? Y la función evaluada en A va a ser menor que la función evaluada en B para A y B en ese intervalo. Ah, bueno, digamos que en el intervalo, bueno, el intervalo era de los extremos. Yo tomé mejor así, pongamos, no A y B, sino números dentro del intervalo, no los extremos del intervalo. O sea, pongamos x1 menor que x2, pues esto sería x1, esto sería x2, esto sería f de x1 y f de x2. Entonces, si f de x1 es menor que f de x2. Esa es la función creciente, ¿cierto? Entonces, si f de x1 es menor que f de x2 para todos números en el intervalo. En este caso, mire que x1 tiene que ser menor que x2. Listo. Y la función entonces es decreciente. Bueno, entonces me vengo para el mismo tablerito. Esto es creciente. Ah, no, esto es creciente. Y me vengo para la función decreciente, entonces la voy a pintar aquí. Pues toca aquí en este espaciecito que tengo. Entonces supongamos que la función hace esto. Entonces, esto es el x1, por aquí está el x2. Mire que x1 sigue siendo más pequeño que x2, pero en este caso, f de x1 es más grande que f de x2. Eso estamos hablando, esto es decreciente. F de x1 para f de x1 es más grande que f de x2 para todos x1 y x2 en el intervalo. Y en este caso x1 también sigue siendo menor que x2. ¿Sí? Entonces, para yo mirar eso, yo necesitaba pues saber más o menos cómo era la gráfica o dónde coger el intervalo, un intervalo que me conviniera. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que es el teorema del valor medio. Supongamos que f es una función continua en un intervalo. Siempre es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un punto C en medio del intervalo. O sea, el teorema del valor medio es por tomar un punto en medio de, no que sea el punto medio, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tengo esta situación. A ver si me da el gráfico. Pues es una curva. Espéreme que. Vamos a hacerla así. ¿Listo? No, no me queda bien. Mejor. Vamos a tomarla así, por ejemplo. Entonces yo voy a tomar un punto acá. Bueno, hagamos una cosa. Voy a truncar el gráfico así mejor. Digamos que tengo este gráfico. Este es mi punto A y este sería mi punto B. Si yo cojo una línea que vaya de A a B, esta línea azul, ¿sí? Esta sería la fórmula de la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La voy a pintar con azul. Pues
la pendiente de la recta azul sería, bueno, espere que me faltó el Y aquí. Esto sería f de b y esto sería f de a. ¿Sí? Entonces la pendiente de la recta azul sería f de b menos f de a sobre b menos a. Sí, en este caso, como f de b es más pequeña, pues al hacer la resta, esa pendiente me da negativa, que efectivamente la línea azul es negativa. Listo. ¿Qué es lo que me dice el punto medio? El teorema del valor medio. Me dice, hay un número C, supongamos que sea este, y lo voy a pintar con rojo. En medio de este intervalo, bueno, en este caso no sería ese, sería más por aquí, supongamos que sea este. Pero es que ahí se ve como muy en la mitad. Pero yo miro una cosita. Supongamos que sea aquí. Sí, ese número C, ahí quedó como más en la mitad. Voy a ponerlo aquí. Eso aquí me queda perfecto. Ese punto C. De forma que al yo trazar la tangente en el punto C, me dé esta recta. Y mire que la tangente, bueno, pero yo cuadro esto. En ese punto C, listo, es paralela a la recta azul. De la recta C, la recta roja es paralela a la azul. Es decir, tienen la misma pendiente. Pero resulta de que la pendiente de la recta roja es la derivada en C. ¿Por qué? Porque es que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Eso quiere decir entonces que como las pendientes roja y azul son iguales, tengo que f' de C sería igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Listo. Pero es que el teorema del valor medio me despeja ese f de B menos f de A. Entonces van a ver lo siguiente. Entonces, para algún C en AB, yo tengo que f de B menos f de A es f', o sea, la derivada en C por B menos A. Que eso no es otra cosa que yo llevarme esto para acá y despejar. Es decir, lo que acabamos de copiar. F' de C es f de B menos f de A sobre B menos A. Listo. Entonces, puede haber un punto o puede haber varios. No necesariamente ese punto C es único en el intervalo. Pueden haber muchas rectas que son tangentes a la curva y que son paralelas a esa recta azul. Entonces, ese teorema anterior, hay por lo menos uno, donde la pendiente de la recta tangente es la misma que la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B, por esos extremos que yo pinté ahorita. ¿Listo? Este teorema entonces me lleva a unas consecuencias. Las primeras consecuencias, bueno, esas consecuencias en realidad son teoremas en el libro, para que sepan. Supongamos que f es continuo. Puede ser en todo el dominio o en parte del dominio. Aquí no tiene que ser todo el dominio. Entonces, una de las consecuencias va a ser la función con derivada cero.
Entonces, si la derivada es cero para todo x en el intervalo, eso quiere decir que f es una función constante en el intervalo. En otras palabras, existe una constante k tal que f de x sea igual a k. ¿Sí? Otra de las consecuencias es, como hay varias rectas paralelas, entonces funciones con derivadas iguales. Entonces, supongamos que la derivada de f es igual a la derivada de g para todos los x en el intervalo, todos completos. Entonces, f y g se diferencian máximo en una constante, o a lo más, o a lo sumo, como quieran decir, en una constante, en ese intervalo. Es decir, que existe un k en los reales tal que f de x es igual a g de x más k o g de x es igual a f de x más k, como lo quieran llamar. O sea, solo se diferencian en la constante. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que para yo desplazar una función, lo que hago es a la función sumarle la constante o restársela. ¿Sí? Entonces, aquí, mire que estas funciones tienen la misma derivada porque serían paralelas, las rectas. Entonces, eso es lo que significa. Y viene que lo que les decía al principio, para yo saber si la función es creciente o decreciente, pues tendría que saber la gráfica. En cambio, acá voy a utilizar la derivada para crecimiento y decrecimiento. Entonces, si la derivada es positiva, perdón, me devolví, para todo x en el intervalo, entonces puedo afirmar que f es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Ahora, ¿cómo saber yo cómo divido el intervalo? Para yo dividir el intervalo, entonces voy a tomar algo que se llaman los extremos de la función, los valores extremos. Van a ver extremos relativos o locales y extremos absolutos. ¿Sí? Entonces, dada una función y y tomamos un c, acuérdese que ese c es un punto que está en el intervalo. Entonces llamamos máximo absoluto o global de la función si cumple que este f de c siempre va a ser mayor que cualquier f de x. Y eso es para todo x en el dominio de la función. Y ese f de c es mínimo absoluto o global si siempre el f de c está por debajo del f de x. Y venimos con los extremos relativos o locales. Entonces, f de c se llama un máximo relativo de la función si cumple que f de c es mayor siempre que f de x, pero en un x, digamos, que sea cercano a c. O sea, yo voy a evaluar en valores cercanos a c. O sea, en lo que llamamos un intervalo. Y f de c es un mínimo relativo local de la función si f de c siempre va a ser menor que f de x, pero en valores cercanos a c. Entonces, la diferencia entre el absoluto era que era en todo su dominio. El relativo es en valores cercanos. Es decir, tengo la siguiente gráfica. En esta gráfica uno puede tener una cantidad de, bueno, en cualquier función se puede tener muchos máximos relativos y muchos mínimos relativos, pero solo va a haber relativos o locales.
pero solo va a haber un máximo absoluto o máximo global y un mínimo absoluto o mínimo global. Entonces, mire acá, tenemos 1, 2, 3 máximos globales, locales, perdón, o relativos. Y mínimos relativos también pueden haber muchos, que son este y este. Pero si uno observa todo el dominio de la función, que es toda esta gráfica, solo hay un punto que está siempre por encima de todos, que sería este. Ese se convierte en el máximo absoluto o máximo global. Y hay un punto que está por debajo de todos, que se convierte en mínimo absoluto o mínimo global. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es cómo dividir los intervalos para saber cuándo hay máximo y cuándo hay mínimo, los locales, porque a mí me interesa dividir la gráfica por pedacitos para poder mm, graficar. Entonces, este, eh, el extremo global, o sea, este máximo global, también se convierte en un máximo local. ¿Sí? Cuando yo evalúo los extremos. Entonces, todo valor extremo global también va a ser un extremo local. Entonces, ¿qué pasa con lo que se llama el teorema del intervalo cerrado? En todo, si la función es continua y su dominio es un intervalo cerrado, entonces es en ese intervalo cerrado hay un máximo y un mínimo absolutos del intervalo. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo siempre se alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Ese máximo y mínimo absolutos de ese intervalo pueden ser el máximo local o los extremos en el intervalo. ¿Sí? Entonces, vamos con una definición para ver lo que llamamos el teorema de Fermat. Entonces, una función alcanza un máximo local o mínimo local en C si existe un intervalo que contenga C y que sea, si es máximo local, pues f de C tiene que irse siempre por encima de f de x, es decir, f de x menor o igual que f de C. Y si es mínimo, pues f de C tiene que ir por debajo, es decir, f de x siempre va a ser mayor o igual que f de C para todo x en el intervalo. Listo. Entonces, ahora, el teorema de Fermat. Supongamos que f es derivable en C y está definida en un intervalo. Acuérdese que es derivable en el abierto, ¿sí? Entonces, ya está definida en el intervalo abierto que contenga C. Si f de C es un máximo local o mínimo local, o sea, es un extremo, eso quiere decir que la derivada en C tiene que ser 0. Me voy a devolver a la gráfica. Mire acá. Mire que si yo trazo la recta tangente a la curva en esos extremos, mire que siempre las pendientes van a ser 0 porque son horizontales. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a llevar, pero yo no me, creo que no me lo puedo. Voy a cortarlo y me lo voy a llevar para acá. No lo puedo pasar. Pegar acá. No lo puedo pasar. No lo puedo pasar sino a la que sigue. Entonces, mire que acá la recta roja es la función que tiene derivada cero. ¿Listo?
Pueden haber un montón, claro, todos los máximos y mínimos locales. Y el máximo global que también se convierte en local, acuérdese que dijimos. Entonces, en esos puntos, siempre la derivada va a ser horizontal, siempre la derivada va a ser cero. Este punto C se llama un número crítico. Entonces, definición del número crítico. Un número crítico de una función es un número C en el dominio de la función tal que su derivada sea cero o su derivada no exista. Entonces, los puntos críticos los puedo definir o los puedo nombrar de varias formas. Si la derivada es cero, ese punto que se determina con C, f de C, se llama punto crítico estacionario. Si la derivada no existe, ese punto crítico se llama singular, punto crítico singular. Si la función está definida en el intervalo, entonces los valores extremos, es decir, en los extremos, el AF de A y BF de B, son puntos críticos que se llaman frontera. ¿Por qué? Porque entonces habíamos dicho que en todo intervalo siempre hay un punto crítico. Entonces ese punto crítico puede ser estacionario o puede ser frontera. ¿Listo? Entonces, miren acá. En A hay un punto frontera. En B hay un punto frontera. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en C, este punto en C es un punto crítico donde la derivada vale cero. En C y en D son valores donde la derivada vale cero, entonces son estacionarios. ¿Sí? En este caso, la derivada no existe, porque por izquierda y por derecha, la derivada no existe ni aquí ni aquí. Entonces, en A, en E y en B, los puntos son singulares. ¿Sí? Miren, singular, singular y singular. ¿Por qué? Porque la derivada no existe. ¿Sí? Porque si yo me acerco por este lado, la derivada da negativa y por este lado da positiva. Entonces, aquí la derivada no existe. Lo mismo acá. Entonces, ahí está la clasificación. Entonces, a mí me van a interesar lo que es los puntos frontera y los puntos estacionarios. Esos son los que me interesan a mí. Entonces, para hallar el teorema del intervalo cerrado, lo que ya había dicho, para hallar los valores máximos y mínimos de la función sobre un intervalo se procede de la siguiente forma. Voy a encontrar los valores críticos. Los valores críticos. Encuentre los valores de f en los números críticos de f, o sea, los valores críticos. Y hallo los valores en los extremos del intervalo. El más grande de esos valores, o sea, del punto 1 y punto 2, el más grande de los valores en los pasos anteriores es el máximo absoluto y el más pequeño es el mínimo absoluto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a encontrar los valores máximos y mínimos de la función de esta función en el intervalo de -1 a 11. Entonces, para hallar los valores críticos, para hallar los valores críticos, derivamos la función e igualamos
a 0. Entonces, quiere decir que voy a derivar y me da 3x a la 2 menos 9 por 2, 18x más 0. Esta es mi derivada. ¿Listo? Entonces, igualo esa derivada a 0. 3x2 menos 18x igual a 0. Saco factor común, 3x. Y me da x menos el 3 en el 18 está 6 veces, igual a 0. Eso quiere decir que 3x igual a 0 o x menos 6 igual a 0. O sea, de aquí, x vale 0, primer valor crítico, y x igual a 6, segundo valor crítico. Estos son los valores críticos. Y mire que los dos valores críticos están en el intervalo. Puede que me den un intervalo, por ejemplo, que me hubieran dado de 1 a 11, no de menos 1 a 11. Mire que uno de esos valores críticos no estaba dentro del intervalo que necesitaba. Entonces, voy a evaluar la función en 0. Recuerde que evaluar la función en 0 es quedarme con el término independiente. Entonces me da 0 a la 3 menos 9 por 0 a la 2 más 4. Eso quiere decir que f en 0 vale 4. Entonces tengo el punto 1, digámoslo así, lo voy a llamar punto 1. Sería el punto 0, 4. Voy para el segundo, en 6. Entonces, la función evaluada en 6 sería 6 a la 3, me devuelvo, menos 9 por 6 a la 2 más 4. 6 a la 3, espere, yo abro la calculadora por aquí en el computador. Ah, espere que no me está abriendo. Ay, primero, dejo de compartir, abro una cosita, abro la calculadora para poder hacer esa cuenta calculadora. Y ya vuelvo a compartir, es que no me dejaba compartir. Ay, pues, aquí está. Comparto. Listo. Entonces, voy acá. 6 a la 3. 6 a la 3 me da 216. Entonces, tengo 216 menos 9 por 36 más 4. Esto da 216. 9 por, por 36 me da 324. Menos 324 más 4. Entonces eso me da 324. Da 104 toda esta suma. Entonces, f en 6 me da, ¿cuánto dije? 104. Sí, 104. 104. Tengo mi punto 2.
Mi punto 2 es el punto 604. Ya hallé los valores críticos. Los voy a señalar con verde. Los valores críticos entonces son F en 0 y F en 6. Los puntos críticos, porque ya esos son puntos críticos. Ahora hallemos los valores en los extremos del intervalo. Del intervalo. Entonces sería f de menos 1. F de menos 1 sería menos 1 a la 3 menos 9 por menos 1 a la 2 más 4. Menos 1 a la 3 es menos 1, menos 1 a la 2 es 1, por menos 9 da menos 9 más 4. Menos 10 más 4 me da menos 6. Eso quiere decir que mi punto extremo 1 sería el punto menos 1, menos 6. Y por último, voy a hallar la función en 11. Esto sería 11 a la 3 menos 9 por 11 al cuadrado más 4. Entonces, 11 a la 3, 11 elevado a la 3 es 1331 menos 9 por 121 más 4. Entonces tengo que 9 por 121 es 1089. Espérenme acá. Menos 4 y menos 1331. Me da 246. ¿Ve? Porque cambió de- Profe está silenciada. Listo. Perdón ahí. Críticos.
Entonces, ese valor crítico sería, me devuelvo acá, mire que los valores son -6 y el otro es 4 positivo. Sí, 4, solo hay un negativo. Entonces el mínimo sería también en un extremo. Entonces los extremos fueron los, sí, todos 4, 300, no, miento, aquí hay un negativo. -324 más 220 es -104. Entonces, bueno, ya aquí hay dos negativos, dos números negativos. Entonces me quedo con el más pequeño de todos. Entonces sí sería en el valor crítico. Uno de los valores críticos que sería el qué? 6, -104. Entonces en el intervalo siempre hay un máximo y un mínimo absolutos. Ahora, me da tiempo, sí. Vamos a irnos ya con la primera derivada. El criterio de la primera derivada me va a proporcionar qué valores son máximos y qué valores son mínimos, ¿sí? Sin tener que graficar. Entonces, supongamos que f es continua en el intervalo y es derivable en el abierto, pues tal vez posiblemente en un c. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la primera derivada? Vamos a hallar los valores críticos. Para hallar los valores críticos, entonces calculo la derivada y la igualo a cero. Y cuando encuentro esos valores críticos, los llamé x sub 0. Esos números críticos los voy a representar en una recta real. Entonces, representar esos números críticos sobre el eje x para ello me permite identificar los intervalos en los que voy a ver si la función crece o decrece, ¿cierto? Y si es máximo o mínimo también. Entonces voy a utilizar esa primera derivada tanto para graficación como para optimización, ¿ok? Determino el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. ¿Cómo la determino? Pues cojo un valor cualquiera del intervalo y verifico la derivada, qué signo toman ahí. Entonces, para cada valor crítico, recuerde que lo que tengo es lo siguiente. Yo dividí la recta en x0, x1 y x2. Entonces, para este x0, yo digo que este es máximo si la función pasa de crecer, hay un máximo si la función hace esto, es decir, aquí este x sub 0 sería un máximo. Entonces, si la función pasa de crecer, yo le doy el signo positivo y decrece, le doy el signo negativo. Si pasa de crecer a decrecer, hay un máximo. Y si viene de decrecer y empieza a crecer, aquí hay un mínimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice aquí. Para cada uno de los números críticos tengo que f tiene un máximo si pasa de ser positivo a negativo, es decir, pasa de crecer a decrecer. F tiene un mínimo si pasa de decrecer a crecer, es decir, de negativo a positivo. Y no tiene ni máximo ni mínimo si no hay cambio de signo, ¿sí? Todo esto que acabo de decir es lo siguiente. Si yo tengo que f' es 0 y la derivada es menor que 0 a la izquierda y mayor que 0 a la derecha, para x mayor que c, entonces hay un máximo local. Ah,
Ay, a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. Esto es mínimo. Enredé las cosas aquí. A la izquierda de C viene, esto es un mínimo local. Que en realidad ya después no me interesa si es local o absoluto. Me interesa es saber que es un mínimo o un máximo. Listo. Y entonces el otro me quedó malo. Si f es c y f de x es mayor que cero a la izquierda y menor que cero a la derecha, hay un máximo local. Al contrario. Y si la derivada es cero, a la izquierda, tanto a la izquierda como a la derecha es menor que cero, y tanto o a la izquierda y a la derecha es mayor que cero, entonces f no tiene ni máximo ni mínimo local en C. Entonces aquí sí voy a arreglar. Esto es máximo y esto es mínimo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿para qué me sirve la primera derivada? Mire que la primera derivada entonces ya me permite eh, yo dividir los intervalos. Entonces aquí paso de, no, es que yo, menor, yo porque estoy, perdón aquí, espérate, pasa, ¿cierto? Pasa, sí, es mínimo, esto es mínimo, es que copié igual, copié lo que tenía, copié lo mismo, mínimo porque pasa de ser negativo a ser positivo, y aquí es máximo, que copié lo mismo. Y aquí pasa de crecer a decrecer, ¿cierto? Es negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Este es el mínimo y este sería el máximo. Listo. Ahí está. Tenía el errorcito. Listo. Y ahora, para que nos vamos, yo supongamos que f de x es, qué sé yo, x2 menos 1 sobre x menos 4, por ejemplo. Entonces vamos a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Sí? Entonces, para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, calculamos la derivada. Entonces, primero que todo, el dominio, mire que el dominio de la función no puede contener el 4, porque el 4 hace que el denominador sea 0. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. El dominio es los reales quitándole el 4. Vamos a calcular la derivada. Entonces, la derivada de la derivada de un cociente. Derivada de x a la 2 es 2x. Derivada de 1 es 0 por el denominador tal cual está. Menos el numerador tal cual está por la derivada del denominador, que la derivada del denominador en este caso es 1. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces, tengo que f' de x es igual a 2x por x, 2x a la 2, menos
8x menos x2 más 1 sobre x menos 4 al cuadrado. O sea que esa derivada me queda 2x2 menos 1x2, x2 menos 8x más 1 sobre x menos 4 al cuadrado. Chis. Factorizar me da irracional, pero bueno. Tenemos lo siguiente. Para hallar, esta es mi derivada. Para hallar los valores críticos, que hay dos, igualo esta ecuación a 0. Listo, entonces quiere decir que x2 menos 8, x2 menos 8x más 1 sobre x menos 4 al cuadrado es igual a 0. Esta pasa para acá, entonces se pierde 0 por cualquier cosa, va a ser 0. Me queda que x2 menos 8x más 1 es igual a 0. Entonces hay dos formas de solucionarla, que sería x2 menos 8x. Dejo al lado izquierdo las x y al lado derecho los términos independientes. Y completo trinomio cuadrado perfecto. Esto es 4. 8 dividido 2 da 4 elevado a la 2. Me da menos 1 y más 16. Eso quiere decir que x menos 4 al cuadrado es igual a 15. ¿Sí? O sea que x menos 4 es igual a más o menos raíz de 15. X es igual a 4 más o menos raíz de 15. Entonces, hay dos valores. El primer valor, es mi primer valor, es 4 más raíz de 15. Y el segundo valor es 4 menos raíz de 15. Mire que raíz de 15 es casi 4. Es un poquito más pequeño que 4, porque raíz de 16 es 4. Entonces, esto no alcanza a ser 4. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo no sé exactamente cuánto sea raíz de 15. Yo no sé cuánto es, pero sí sé que es un poquito menor que 4. Entonces, si a 4 le resto casi 4, esto queda muy cercano al 0. Pues por aquí está el 0. Por aquí está 4 menos raíz de 15. Y por aquí está. Bueno, yo no voy a poner el 0 mejor, para mirar los intervalos, ¿cierto? Y por aquí está 4 más raíz de 15, ¿cierto? Resulta de que esta sería mi gráfica, bueno, ubicar en la recta real esos valores críticos. Pero resulta que mi dominio, me devuelvo, mire que el dominio son todos los reales menos el 4. Entonces quiere decir que en esta gráfica, por aquí, hay un hueco. En 4 hay un huequito. Entonces,
Acá tengo tres intervalos. ¿Cuáles son? De menos infinito a 4 menos raíz de 15. Eso quedó como 5. Tengo tres intervalos. El de menos infinito a 4 menos raíz de 15. Tengo el segundo intervalo que mejor, porque no me dio para ponerlos todos ahí, va a quedar muy empeñuscado. Entonces tengo, ¿cuántos intervalos? 1, 2, 3 y 4 intervalos. Entonces, el primer intervalo es de menos infinito a 4 menos raíz de 15. El segundo intervalo es de 4 menos raíz de 15 hasta 4. El tercer intervalo de 4 a 4 más raíz de 15. Y el último intervalo sería desde 4 más raíz de 15 hasta más infinito. Esos serían mis intervalos, que los obtuve con los valores críticos. ¿Sí? Ahora, voy a mirar el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos. Mire que la derivada, para el otro tablerito, me dio x menos 4 más raíz de 15. O si lo quieren así. Y x más 4 menos raíz de 15. Mire que sobre x menos 4 al cuadrado. Esta es mi derivada. ¿Sí? Mire que el denominador siempre es positivo, entonces me voy a centrar en el numerador. Este número es, digámoslo así, es mayor que 4. ¿Sí? Y este número es menor que casi 0. ¿Sí? Si quieren, para ser exactos, espere que yo por aquí todavía tengo la calculadora abierta. 4 menos raíz de 15, eso me da 0,13. Y 4 más raíz de 15 me da 7,88. Listo, para que sepamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar la línea para acá. Entonces tengo que hay un intervalo acá. Por aquí estaba el 4 y hay otro intervalo acá. Entonces este sería el 0,13. Este el 7,88. Y aquí estaría el vacío de mi dominio, que es el 0. Listo. Entonces, en este intervalo, uno toma un valor cualquiera. Listo. Entonces voy a tomar en ese intervalo, lo voy a anotar con azul, el 0. Entre 0 y 4, tomemos el 2, por ejemplo. Entre 4 y tomemos el 5. Y aquí tomemos el 20. Uno toma un valor cualquiera. ¿Ok? Entonces,
0 menos 7,88 me da menos. 0 más punto tal cosa da más. Menos por más da menos. Ahora, 2. 2 menos 7 da menos. 2 más punto tal cosa da más. Menos por más da, espérate que aquí hay un error. 2 menos 7 y 2 menos 7 es negativo. ¿Esto está mal factorizado o qué? El punto 13 es un punto crítico. Entonces tengo, acá es 0. 0 menos tal cosa es menos. ¿Sí? Y 0 más punto 13 es más. Menos por más da menos. Me devuelvo. Hay un error en un signo. Mm. 2 de 4 a 7 y el 5 y sí, están bien. Aquí cogí el 2. 2 menos 7,88 da menos. Y 2 más punto 13 da más, da menos. En 5, 5 menos punto da menos, 5 da más, más. Este da más, esto es menos, perdón. Y esto da más, ¿cierto? Aquí hay un errorcito, pero no lo veo. ¿Qué pasa si yo coloco? Voy a ir a un número más lejos, que es que este está muy próximo y voy a coger x igual a menos 10 para verlo más fácil. Menos 10 y menos 7 da el menos tal cosa. Menos 10 más punto 13 da negativo. Ay, sí. Es que el punto 13 estaba muy próximo. Menos por menos da más. Listo. Entonces, ¿qué me dice la primera derivada? Mire, los intervalos de crecimiento son los intervalos positivos. Son de menos infinito a 4 menos raíz de 15. ¿Sí? Y de 4 más raíz de 15 a más infinito. Los intervalos de decrecimiento van a ser de 4 menos raíz de 15 hasta 4. Y de 4 a 4 más raíz de 15. Ahora, observemos que aquí va de crecer a decrecer. Aquí no, y aquí pasa de decrecer a crecer. Entonces aquí hay un valor máximo y aquí hay un valor mínimo. Este es el máximo y este es el mínimo de la función, que resultan ser el máximo y mínimo absolutos. ¿Listo?
Como ya se me acabó el tiempo, entonces la próxima clase vamos a ver criterios de segunda derivada. Listo. Muchísimas gracias. Feliz día Gracias. a ustedes. Cuídense.